Muy buenos días, señores sinodales. Mi nombre es Carlos Figueroa Rodríguez. Soy estudiante del doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad para la Cooperación Internacional México. Y el día de hoy, 19 de abril de 2018, vengo a presentarles mi proyecto final de graduación intitulado Inaplicabilidad del método exegético, sistémico e histórico en su acepción estática en la impartición de justicia y postulación del derecho, y la necesidad de su sustitución mediante la interpretación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La justificación de este trabajo científico versa justamente en los cambios internacionales que ha venido habiendo, en los cuales se ha determinado respetar los derechos humanos y priorizarlos sobre incluso el derecho interno, lo que evidentemente ha obligado al Estado mexicano a abandonar ciertos paradigmas en la impartición de justicia y ha obligado también a modificar la forma en la que interpreta, aplica e individualiza el derecho. Esto ha producido la emisión de lineamientos jurisprudenciales por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto justamente en cumplimiento a dichos fallos internacionales donde el Estado mexicano ha sido condenado por, evidentemente, violaciones a derechos humanos. Y esto es en aras de preservar la prelación que deben tener estos derechos humanos en el derecho interno, porque el Estado mexicano está obligado a homologar su derecho interno a efecto de que sea conteste con el derecho internacional y así justamente poder permitir el desarrollo humano. Ahora, en cumplimiento a dichos fallos internacionales, donde el Estado mexicano ha sido también condenado, también se han abandonado un criterio otroro acendrado ya en la cultura mexicana, que es el del control rígido de la Constitución, en la cual el Poder Judicial de la Federación, como órgano exclusivo y excluyente, podía interpretar el texto constitucional y los demás órganos jurisdiccionales e incluso administrativos o legislativos únicamente podían realizar cuestiones ya de mera legalidad, sin meterse al texto constitucional, porque esta facultad de interpretar la Constitución era reservada a la Federación por conducto de su poder judicial. Este paradigma se ha abandonado para adoptar lo que vendría a ser el control difuso, en el cual todos los entes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, evidentemente, deben de revisar la constitucionalidad de sus actos. Entonces, todo esto ha producido cambios en la forma de que se imparte derecho y en la forma en la que se postula el mismo. Sin embargo, el suscrito sustentante ha notado en la práctica diaria, en el foro, que los jueces, sobre todo los del foro común, permanecen todavía con el paradigma ancestral de únicamente interpretar conforme a la acepción gramatical los textos legales, o a lo mucho aplicar método histórico pero sin mutar el objeto, o aplicar un método en el cual dividen una porción normativa y le tratan de dar sentido con el demás bagaje jurídico, pero ignorando incluso otras porciones normativas por resultar ciertamente conveniente para la pronta y expedita impartición de justicia. Ahora, los antecedentes que dieron origen a esta tesis fueron evidentemente las reformas constitucionales de 10 de junio del 2011, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, donde evidentemente se cambia la denominación del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, abandonando el anterior nombre de las garantías individuales y adoptando el nuevo nombre de los derechos humanos y sus garantías, entendiendo por derechos humanos a estos derechos fundamentales y por garantías a los mecanismos que tiene el Estado para justamente preservar el respeto irrestricto de los derechos humanos. Evidentemente también esto implicó la reforma de diverso articulado por parte de la Constitución Política y esta reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 11 de junio del 2011, quedando derogadas todas las disposiciones contrarias al sentido de la reforma. Ahora, a consecuencia de estas reformas constitucionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 263 diagonal 2013, dio los lineamientos por los cuales se determinaba la existencia de un control difuso de la Constitución, mismo que debía ser complementado con un control de convencionalidad, que evidentemente es lo que veníamos platicando hace ratito, que es justamente que cada uno de los entes fácticos de poder debe preservar y velar por el control constitucional, pero esto evidentemente en el ámbito de sus competencias, sin excederse. Ahora, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte
dio entrada a un novísimo método de interpretación al resolver esta controversia constitucional. Y esta es la interpretación conforme. Anteriormente no podía decirse que un texto constitucional o que se encontraba escrito en la Constitución pudiera ser contrario a la misma. ¿Por qué? Pues porque la Constitución lo decía. Si la Constitución lo dice, pues no puede ser inconstitucional. No, pero ahora ya se está hablando de que si bien no es inconstitucional porque se encuentra dentro del texto constitucional, sí es anticonstitucional porque no está armonizado justamente con el marco constitucional y con la voluntad del constituyente originario respecto, evidentemente, a preservar estos derechos humanos. Además que estos derechos humanos incluso tienen su prelación sobre el propio texto constitucional porque no requieren de reconocimiento del Estado para que deban de ser respetados. Los objetivos que se pretenden plantear con este trabajo científico es, en general, demostrar que la creación de un nuevo sistema de interpretación implica de suyo el desuso y proscripción de otros métodos hermenéuticos. Y en específico nos referimos en determinar la aplicabilidad de vetustos métodos de interpretación conforme a los cambios estructurales del sistema jurídico mexicano. Dos, establecer la necesidad de proscribir métodos que no comulguen con el dinamismo jurídico-político del Estado y su derecho como representación de éste, lo que evidentemente tiene que ver con la sociedad cambiante, con las novísimas tendencias jurídicas internacionales, donde evidentemente han dado un cambio al impartir en la impartición de justicia tanto a nivel nacional como internacional. Del mismo modo, comprobar los cambios técnico-jurídicos en vía de acción constitucional ante órganos del Poder Judicial a fin de demostrar la inaplicabilidad de los métodos de interpretación exegético, que esto básicamente se refiere a que nuestros objetivos sean comprobados mediante una práctica de campo, en la cual veamos cómo es que actúa el Poder Judicial cuando se le plantea una problemática de inconvencionalidad e inconstitucionalidad. Ahora, las hipótesis de las que partimos son las siguientes. La implementación del sistema de interpretación conforme a la Constitución trae consigo la proscripción del método exegético, sistémico e histórico en su acepción estática. Lo que evidentemente sostenemos en atención a que no es posible que pueda existir un método novedoso y se trate de continuar con los métodos vetustos, en los cuales no se está preservando la esfera jurídica del gobernado, al menos no en su esfera más amplia, en atención al principio pro persona, donde se debe de preservar evidentemente y se debe interpretar la ley desde un punto de vista benéfico hacia el gobernado. Y evidentemente una interpretación exegética, taxativa, sistémica o sistemática e incluso histórica cuando es estática, en donde no se mute el objeto, pues evidentemente no puede producir una adecuada interpretación en pro de la persona. Del mismo modo, el derecho se encuentra al servicio del ser humano y por consiguiente debe ser dinámico en atención a los cambios sociales que viva la sociedad desde un punto de vista interno como internacional, habida cuenta que el fenómeno denominado globalización obliga a unificar criterios en aras del desarrollo humano. Evidentemente ya estamos hablando que si bien el derecho nació desde un punto de vista interno, debe de empezar a comulgar a nivel internacional, evidentemente, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado en donde el intercambio de comercio, de mercancías, personas y demás, hace necesario el homologar un poco la cuestión de los criterios y sobre todo porque se está hablando desde un punto de vista más humanista que va en pro de la persona. Por otra parte, los órganos del Poder Judicial de la Federación, al aplicar el método de interpretación conforme, han proscrito de facto, aunque no de jure, los métodos estáticos, entendiendo como métodos estáticos todos estos en los cuales se pretende no mutar la ley en pro de la persona. La aplicación hermenéutica en la función jurisdiccional a nivel común no ha sufrido de cambios a consecuencia de los criterios de disciplina y de las legislaciones que sobre responsabilidad de servidores públicos existen a nivel estatal. Y efectivamente, si los jueces comunes todavía siguen utilizando los métodos vetustos de interpretación, es porque su legislación interna se los permite hacer y además de eso, es mucho más difícil que incurran en responsabilidad de servidores públicos o que incluso tengan algún tipo de problema de carácter penal por delitos contra la impartición de justicia, siempre y cuando pues sigan los lineamientos y los criterios de disciplina que los consejos de la judicatura de los estados emitan. Entonces, esto también viene un poco a demeritar la función jurisdiccional, por lo menos a nivel común.
Ahora, la metodología empleada en este trabajo de investigación fue mediante la implementación del método científico y evidentemente realizando un análisis y ponderación, tanto doctrinaria como práctica, tomando como base la aplicación de los métodos de interpretación jurídica a lo largo del tiempo. Dicha ponderación realizada a manera de silogismo en aplicación incólume de la lógica ha permitido las conclusiones expuestas en la tesis en estudio. Evidentemente aquí lo que se está haciendo es un análisis tanto lógico-jurídico en el cual se está determinando la doctrina y se está ponderando con lo que vendría a ser la práctica de las resoluciones emitidas por la Corte y se están llegando a conclusiones las cuales posteriormente, conforme al segundo método de interpretación, perdón, metodología, lo que estamos haciendo aquí es comprobar estas conclusiones a las que llegamos mediante una práctica de campo en la cual estamos planteándole a un tribunal colegiado de circuito una problemática de constitucionalidad. Como conclusiones hemos llegado a que evidentemente la hermenéutica jurídica es indispensable para el quehacer jurídico diario. Y esto es dado el dinamismo del derecho y evidentemente la esencia servil del derecho hacia la humanidad. El derecho está para servir al ser humano y por consiguiente debe de ser conteste a una realidad fáctica y no a un supuestos viejos que tal vez no son contestes con un mundo cambiante como el que vivimos. Entonces, también esto puede concluir que las hipótesis planteadas en el presente estudio científico se acreditaron plenamente y además demostraron que por lo menos en la impartición de justicia mexicana relativa al fuero federal se ha dejado a un lado las formalidades excesivas y se ha implementado la interpretación conforme en su acepción amplia. A esta conclusión llegamos por lo siguiente. Nosotros presentamos un amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito alegando la inconstitucionalidad del artículo 47 de la ley sobre el contrato de seguro, manifestando que ese artículo era inconstitucional porque permitía que la aseguradora rescindiera unilateralmente el contrato de seguro sin juicio previo. Y además de ello, siempre y cuando fueran por omisiones o inexactas declaraciones. Esto implica evidentemente una autotutela que se aleja de los preceptos del artículo 17 constitucional. Aunado a ello, también permite que la aseguradora se libere de esta obligación si es que la omisión o inexacta declaración tienen o no que ver con el siniestro, lo que también consideramos que fue desproporcional. Al final del día, el colegiado nos dio la razón por lo que hace este último concepto, porque dijo que efectivamente era desproporcional la sanción y se sustentó en el artículo 24-25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica. Y por consiguiente también consideró infundado lo que vendrían a ser los conceptos de violación relativos a la rescisión unilateral, la cual únicamente me parece que es permitida en materia administrativa y eso porque hay una relación de suprasubordinación y no de coordinación, como en un contrato mercantil, como lo es el contrato de seguro. Y tampoco nos dio razón en cuanto a la autotutela porque dijo que teníamos la posibilidad de acudir ante los órganos jurisdiccionales a atacar lo que vendría a ser la rescisión unilateral. Bueno, ya se me está acabando el tiempo. Les agradezco muchísimo su atención y su tiempo dado a este video y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.